Cuando quiera. Bueno, buenas tardes a todas. Para nosotros es sumamente importante que estén presentes, nadie sobra, todas hacen falta en este mundo, en estos espacios, en estos lugares, en estos encuentros. Para nosotros es el cierre de varias actividades que venimos llevando a cabo desde la RELACAUPAN, que es la Red Latinoamericana y del Caribe por la Humanización del Parto y el Nacimiento, y bueno, hemos dado en llamar este encuentro Derechos, Leyes y Realidades en el Parto Respetado, enmarcado en los 16 días de activismo por la erradicación de la violencia contra la mujer y en particular contra la violencia obstétrica. La violencia obstétrica para nosotros y para todos, todas, todos, sí existe y tenemos que detenerla. Hoy nos acompañan muchísimas personas súper valiosas, pero en este caso vamos a pedirles que nos compartan la palabra. La compañera Claudia Perugino, que prontamente se va a sumar, en este caso es coordinadora nacional del programa Acompañar, que es del Ministerio de Mujer y Diversidad de la Nación. La compañera Jazmín Ocampo, que es directora de Mujer, Géneros y Diversidades de la Presidencia del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Las compañeras Leticia Villanueva y Laura Anzorena, integrantes del equipo de asesoría integral para denuncias de violencia obstétrica de Morón. La compañera, amiga y querida Sonia Cavia, coordinadora general de la RELACAUPAN, cofundadora también de la RELACAUPAN, y preside Aguayque, que es una asociación civil. Y bueno, también en compañía mía estarán, mi nombre es María José Bernasconi, yo soy coordinadora nacional de la RELACAUPAN y coordinadora general del Centro de la Mujer, Cuestión de Género, Mucha Tela para Cortar. Bueno, nos encantaría, o por lo menos a mí me encantaría que empezara con la palabra Claudia, pero como no está, le vamos a pedir, Jazmín, que arranques vos, y en realidad yo quiero contarles que yo invité especialmente a Jazmín porque es una compañera que siempre desde los lugares donde le tocó ocupar, ya sea desde el lugar del municipio de Lomas de Zamora, y ahora que tiene esta dirección y recae en ella esta dirección del Senado de la Provincia de Buenos Aires, también siempre nos ha invitado a participar en eventos que tienen que ver con la erradicación de la violencia obstétrica, porque es un tema que a ella de verdad le interesa. Así que bueno, desde ahí y planeando un montón de cosas que se vienen para adelante, es por eso que yo la invité. Así que bueno, te damos la palabra, Jaz, y esperamos a Claudia. Bueno, gracias Majo, compañera. Bueno, un gusto, compañeras, vernos en esta tarde. Volver al Zoom es como raro, estábamos como queriendo salir, pero bueno, igual creo que aprendizajes de la pandemia son que podemos encontrarnos virtualmente, aún en la distancia, y eso nos acerca, hemos podido acortar distancias, ¿no? Con el Zoom, con la tecnología, así que un gusto encontrarlas. Agradecer la convocatoria, bueno, a Majo, por supuesto, compañera, y a todas, digamos, creo que es fundamental que sigamos encontrándonos en estos 16 días, pero bueno, sabemos que nuestra militancia para erradicar las violencias no descansa y que es un compromiso que tenemos feminista y militante de todos y cada uno de los días. Pero bueno, está bueno aprovechar en el marco de estos 16 días y de esta convocatoria que hace la RELACAUPAN de poder, bueno, encontrarnos a pensar estos desafíos, ¿no? En torno a la violencia obstétrica. Así que bueno, agradecer un poco esa invitación a pensar. Como dijo Majo, los lugares que nos toca ocupar son circunstanciales, lo que no cambia es el compromiso que tenemos que asumir como militantes feministas. En mi caso, además, soy militante peronista, pero digo, desde el feminismo, creer en la política como herramienta de transformación y creer, digamos, en que el lugar que nos toque ocupar circunstancialmente, poner el cuerpo y poner ese espacio a disposición de nuestras luchas, ¿no? Y en este sentido,
para mí cada lugar que me ha tocado ocupar es una conquista, digamos, del movimiento de mujeres, y desde ese lugar lo entiendo como un espacio ocupado de manera colectiva, de manera, digamos, para justamente llevar nuestras reivindicaciones y tratar de generar algún espacio también de construcción desde el Estado. Así que un poco así he entendido siempre, así que desde el lugar que me tocó ocupar siempre hicimos cosas en conjunto para visibilizar, para sensibilizar, para concientizar, pero también, bueno, en este caso me toca estar en una dirección, es una dirección nueva, es una dirección que tiene un año, que también es fruto de la lucha, ¿no? Del movimiento de haber transformado y de estar transformando la política pública y los distintos poderes del Estado, llegar para generar transformación. Esta Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidades que se creó en el marco de la presidencia del Senado, presidida por una mujer, que es Verónica Magario, digamos, y ese compromiso también de las compañeras, ¿no? De llegar y abrir y habilitar espacios para seguir construyendo. Esta dirección, como le decía, está en un lugar como el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Acabamos de cambiar autoridades, de cambiar la conformación del cuerpo, así que hoy es un día agitado aquí en el Poder Legislativo. Pero bueno, llegan compañeras también con compromiso para seguir transformando, así que bueno, en principio es transmitirles un poco que este lugar sea de todas, digamos, que esta dirección, que este espacio que hemos conquistado en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, sepa que es un lugar de todas, donde todo lo que sea necesario impulsar, sensibilizar, concientizar y rever en términos normativos también es un espacio que es de todas. Así que desde acá, bueno, saben, a través de Majo, bueno, pero también todas sepan que en la Provincia de Buenos Aires está este espacio para repensar, y está bueno que lo tomemos todas como propio, y cuenten también con este lugar para lo que crean que se pueda impulsar y construir. En relación específicamente a lo que nos convoca, la Provincia de Buenos Aires, ustedes saben que en el 2020 adhirió a la ley nacional, mediante la ley 15188. El año pasado se presentó una guía de parto para la aplicación, digamos, de la ley del parto respetado en la Provincia de Buenos Aires. Fue presentada por el Ministerio de Salud, la ministra de Mujeres, que también, ¿no? Digamos, intentando generar espacios en cada uno de los ministerios para impulsar los derechos vinculados al parto respetado y a la eliminación de la violencia por razones de género, la violencia obstétrica. Así que bueno, desde ese lugar estamos con Majo empezando a pensar, es un proyecto que tenemos para el año que viene, de poder esa guía transformarla, digamos, en una guía accesible, poniendo el foco en las mujeres con discapacidad, que sabemos que, digamos, dentro de las vulneraciones y del difícil acceso a los derechos, las mujeres con discapacidad en la provincia de Buenos Aires y en todo el mundo, pero específicamente nos toca estar acá, eh, tienen, digamos, dificultades en el acceso, son doblemente violentadas muchas veces por su situación de discapacidad, además de su situación de mujer y todo lo que nos pasa a todas en un momento de parir o de acceder a un derecho vinculado a la salud sexual y reproductiva, ni que hablar en esos términos, cuando bueno, se está discutiendo en el Congreso Nacional la modificación de las leyes, de la ley de anticoncepción quirúrgica, porque las mujeres con discapacidad son las únicas eh, que son obligadas a ser, digamos, a ser operadas. Al resto se nos disciplina negándose nuestro derecho, ¿no? a una anticoncepción quirúrgica, pero a las mujeres con discapacidad se las obliga a ser operadas, bueno, negándoles también el derecho a la maternidad, el derecho a una salud sexual, ni que hablar el derecho al goce, el derecho a la sexualidad. Digamos, hay un montón de cuestiones que trabajar y que profundizar, y que como militantes feministas tenemos que empezar a ampliar un poco la mirada y abrazar la causa DISCA, las militantes
feministas con discapacidad vienen, ¿no?, haciéndose lugar en nuestro movimiento, muy invisibilizadas, pero es un espacio que va creciendo y que requiere también que todas pongamos un poco de atención, y creo que desde este lugar la idea es, estamos empezando a trabajar, incorporamos una compañera con discapacidad al equipo para empezar a trabajar en la accesibilidad de estas guías en distintos formatos. También tenemos que pensar en la diversidad de las mujeres con discapacidad, y que los formatos deben ser variados para garantizar la accesibilidad a la información y a sus derechos. Así que en ese lugar estamos trabajando en ese proyecto, pero bueno, sepan que desde este lugar estamos abiertas a escuchar, a abrir este lugar que es el Senado para lo que crean conveniente, así que también la idea es escucharlas en esta jornada, poder, bueno, escuchar qué es lo que está, qué es lo que tienen para decir en relación a los desafíos, que es lo que nos convoca a pensar. Sabemos que de la ley al derecho hay un trecho enorme, ¿no? Digamos, la ley está, pero de ahí a hacerla efectiva, a hacerla carne, a que las mujeres y personas gestantes de la provincia de Buenos Aires conozcan esos derechos, hay un trecho enorme y lo estamos militando un montón, pero todavía falta. Así que, digamos, ahí es el compromiso a escucharlas en esta tarde, bueno, a seguir intercambiando en esta actividad, pero bueno, a escuchar todo lo que haya por hacer, y sepan que estamos a disposición para lo que se necesite. Así que bueno, ahí quedo, Majo, y bueno, si quieren después podemos retomar, si hay preguntas o continuar. Ahí se sumó Claudia, así que podemos... No, seguro que vamos a dejar lugar para preguntas al final. Te agradecemos y sí, le damos la bienvenida a Claudia Perugino, bueno, que después de las compañeras de Leticia y Laura, nos va a contar un poquito, o todo, ¿no? Un poquito sobre el tema acompañar, y obviamente agradecerles la presencia. Sé que hoy también fue un día duro de trabajo para Claudia, así que igual que Sonia, como había dicho recién. Bueno, entonces, Laura y Leticia, no sé quién quisiera comenzar. Arranco yo mejor. Dale, nomás. Hola, bueno, buenas tardes. Agradecemos con Lau la invitación a participar. Bueno, nosotras somos un grupo... Perdóname, Leticia, que te corte, pero como no olvidé que como no había compañeras que se estaban sumando, vuelvo a decir, sí. Jazmín Ocampo, la que recién terminó su alocución, es directora de Mujer, Género y Diversidad de la Presidencia del Senado de la Provincia de Buenos Aires, y ahora Leticia y Laura, que después va a tomar la palabra, son integrantes del equipo de asesoría integral por denuncias de violencia obstétrica de Morón. Digo, para poner otra vez en contexto que hubo gente que recién se sumó. Sonia, si podés, digamos, poner mute a todas, y después igual va a haber un momento de intercambio, así que no se preocupen, no es que queremos que se queden mudas, nada que ver, al contrario, pero bueno, para que no haya interferencia. Dale nomás, Leti. Bueno, gracias, Majo. Bueno, agradezco otra vez entonces la invitación. Nosotras somos un grupo de abogadas, somos 3, iniciamos 3, hoy somos 4 abogadas que estamos llevando adelante denuncias por violencia obstétrica en el Hospital de Morón, que se realizaron por casos de violencia obstétrica, que fueron realizados entre el año 2016 y el año 2019. Nosotras conocimos a las chicas denunciantes en una marcha, y a partir de esa marcha empezamos a trabajar juntas para ver cómo podíamos hacer que desde cada caso que había, unirlas en un colectivo y poder ir trabajando juntas en cuanto a lo que eran las denuncias, porque veíamos que iban haciendo denuncias primero a la CONSAVIC, iban al INADI, iban al Defensor del Pueblo, entonces como que nos juntamos y tratamos de que todas juntas fueran teniendo más o menos la misma cantidad de denuncias en los mismos lugares. Entonces los pasos que las chicas iban haciendo era hacer las denuncias en Fiscalía, después hicieron sus denuncias en INADI, en CONSAVIC, en el Defensor del Pueblo, y el Defensor del Pueblo de Nación lo que hizo fue emitir una resolución
donde decía que había violencia obstétrica en todos los casos que se habían denunciado en el municipio de Morón, y le pedía o le recomendaba al municipio y también a otros entes, como puede ser el Colegio de Médicos, el Ministerio de Salud de la provincia, que realizaran distintas acciones para ver qué era lo que había pasado en esos casos. Nosotros comenzamos nuestras intervenciones con 7 casos, con 7 mamás que se acercaron a nosotras, y fuimos acompañándolas tanto en el proceso administrativo como ahora algunas de ellas las estamos acompañando también en el proceso judicial y en el proceso administrativo de lo que fue el sumario. La realidad es que es muy difícil en los casos de violencia obstétrica. Uno de los casos de lo más difícil que nos costó es el ingreso a la justicia, por una cuestión de costos básicamente, y también por todo lo nuevo y todo lo que va en base a lo que es la violencia obstétrica. ¿Cómo lo encuadramos? ¿Qué tipo de daño es? ¿Cuánto tiempo tenemos? Eran como todas preguntas que nos íbamos haciendo. ¿A qué fuero vamos? Eran preguntas que nos íbamos haciendo y que con el tiempo fuimos tratando de responder, y bueno, íbamos llegando. Ahí está la Berta Celeste, que está Laura también, medio a aprender sobre la marcha lo que íbamos haciendo. Entonces, bueno, acompañamos en todo lo que fue el proceso penal, las acompañamos a las chicas, ninguna de nosotras somos penalistas, entonces íbamos a la fiscalía, hacíamos el escritito, las acompañábamos, sacábamos turnos para ir acompañándolas. Después iniciamos este proceso de sumarios, que ahora Laura les va a contar en qué estado está. Este proceso lo iniciamos como colectivo, también algo nuevo para el sistema administrativo municipal, porque nos decían, ¿cómo vamos a hacer esto después de tanto tiempo? Tenés que cumplir con los plazos y vos no los estás cumpliendo, ya pasó más de un año. Entonces, era como que, así como a nosotros nos movía la cabeza y nos movía las estanterías de lo que era el derecho, también fuimos a mover un poco la estantería al municipio con el tema de los sumarios, a decirle, bueno, a ver, hagamos algo, aunque sea tengamos esa certeza de que en algún momento hubo violencia obstétrica acá y que de ahora en más no tiene que haber. Generemos políticas públicas a partir de nuestra intervención. Entonces como que nos empezamos a meter, y después nos enganchó el tema de ¿qué hacemos? O sea, fuimos a esto de un resarcimiento tiene que haber. No es, o sea, nosotros buscamos justicia, nosotros buscamos que a las médicas y a las personas que intervinieron y que ejercieron esa violencia obstétrica, que el defensor del pueblo ya dijo que había. Bueno, necesitamos que, aparte de que haya una sanción, quizás un resarcimiento para esas mamás que perdieron a sus hijos. Y ahí nos empezamos a preguntar qué tipo de daño había, a dónde lo encuadrábamos. Vamos al fuero civil, nos vamos al contencioso. Bueno, nosotros ahora lo que hicimos fue elegir ir al contencioso administrativo, porque está el Hospital de Morón en el medio, e iniciamos 2 causas, la de Celeste y la de Laura, y una más que iniciamos en el civil. Pero 2 causas iniciamos en el contencioso administrativo para ver cómo nos va, con una afectación a la dignidad y un daño moral y psicológico, y después iniciamos, por otro lado, una causa en el civil, también por daño de afectación a la dignidad, pero también como buscando a ver a dónde encajábamos. Nosotros nos encontramos con estas dificultades, con la dificultad del ingreso a la justicia, de los costos que tiene, porque nosotros, esto fue todo más que nada una militancia, entonces cuando llegaba el momento, las chicas decían, bueno, hasta acá podemos ir sin pedir un peso, pero de acá en adelante vamos a tener que pedir algo, porque la persona que nos firma las demandas por una cuestión de competencia tiene que cobrar el bono, tiene que cobrar el IUS. Entonces, ahí como que íbamos viendo qué era lo que teníamos. Entonces, ahí nos encontramos como con un cuello de botella a la hora de ingresar a la justicia.
y a la hora de buscar ese encuadre. Hoy, nada, estamos trabajando desde lo que tiene que ver en la parte administrativa con un sumario que va a ser como el sumario modelo, que es la pieza clave, la piedra fundamental en los sumarios de los casos de violencia obstétrica en el municipio de Morón, que nos va a decir de ahora en más cómo trabajarlos. Cuando nos sentamos con la gente de legales a ver el tema, que nos decían no llegás con los tiempos porque tenés un año, a lo sumo tenés que tener la denuncia hecha a los 6 meses, y nuestra respuesta era, vos te pensás que una mamá que acaba de perder a su hija va a pensar, ay, no me tengo que olvidar que si me paso de los 6 meses no voy a llegar a denunciar la violencia obstétrica. No, estamos en otro, esto va a otro nivel. Entonces, creemos que este caso va a ser como nuestra piedra fundamental para decir, bueno, cuando haya un caso de violencia obstétrica, podemos actuar de esta forma. No vamos a estar tanto en el librito y tanto en los plazos que nos marca la ley, sino que podemos abrirnos un poquito más. Entonces, nada, hoy tenemos un sumario enorme que creo que tiene más de 8 cuerpos por la cantidad de personas que fueron a declarar a ese sumario, por la cantidad de testigos que tuvimos, que ahora Lau se los cuenta ahí en profundidad, pero fue la forma que nosotros encontramos para empezar a buscar ese resarcimiento, esa búsqueda de justicia para Celeste, para Laura, para Irma, para Patricia, para Samantha, para Janina, que fueron para Diana, que fueron todas las mamás que pasaron por acá, y también para esos hijos que quedaron, que no están. Entonces buscamos una parte administrativa, que es a través del sumario, y una parte penal, que la tramitamos de a pasitos, porque ninguna de nosotras, como les decía, somos penalistas, y una parte contenciosa que la estamos tramitando en el contencioso del departamento judicial, como una afectación a la dignidad y un daño moral. Estas fueron como las dos herramientas que nosotros encontramos para poder ingresar a la justicia y ver cómo nos va en pocos, hay muy pocos, creo, que contamos con los dedos de las manos los casos de violencia obstétrica que están iniciados, así que veremos cómo nos va en los próximos años, seguramente, porque la justicia es lenta y al ser un tema tan nuevo y tan sensible, calculamos que nos va a llevar un poquito de tiempo. Lo dejo con Lau, que les va a contar cómo venimos con los sumarios. Bueno, gracias Leti. Y bueno, Laura, ya te presenté, así que si querés arrancar. Bueno, buenas tardes. Me sumo al agradecimiento y voy a tratar de hacer el compacto de 10 minutos. Bueno, a toda esta introducción general que hace Leticia, a ver, mi idea es ahora hacer un repaso muy esquemático del proceso de sumario para eliminar algunos aportes que entendemos que se hace desde acá en función de dos cuestiones. El aporte específico que supone el carácter colectivo del proceso, o sea, no estamos hablando de 7 sumarios, de 7 causas, sino que estamos hablando de un proceso colectivo. Y, por otro lado, es administrativo. Entonces entendemos que es una forma de una aplicación directa del artículo 6º de la ley 25.929, ¿no? Que nos dicen siempre no se puede aplicar. Bueno, ¿qué dice ese artículo? Dice que la violencia obstétrica, que la violación de los derechos que establece esa ley, implica una falta grave a los fines sancionatorios, más allá de las responsabilidades civiles, más allá de las responsabilidades penales que pudieran surgir de ese hecho. En sí mismo, la violencia obstétrica implica para el profesional o el agente de salud que lo ejerce una falta grave, para ser sancionado o no. Entonces, la verdad es que nos parece que esta vía de sumario, creemos que es una experiencia que es interesante para pensarlo ahí, porque no es que tenemos que esperar que se demuestre en sede penal nada, no tenemos que esperar que se demuestre en sede civil nada, en sí mismo esto es una falta grave,
como trabajador y trabajadora de la salud. Entonces nos parece que por ahí es interesante los aportes que se pueden hacer. Al contexto general que hace Leticia, yo quiero sumar 2 cuestiones más. Y es que cuando nosotras conocemos a las chicas, las conocemos ya de alguna forma organizadas. Ellas y sus familias habían hecho marchas para dar visibilización a estas situaciones, que se enmarcaban como violencia obstétrica y como mala praxis. En ese momento, los diarios de carácter nacional, incluso salió bastante en tiempo argentino, identificaban hasta 15 casos. Nosotras digamos, contactamos, o digamos, nos buscaron, porque realmente las chicas nos pidieron asesoramiento en ese momento. Finalmente quedaron 7 mujeres, digamos, impulsando este proceso del sumario. Pero hay otros casos, hay por lo menos otros 8 casos de violencia similares. Y digamos, yo también quiero resaltar que de estos 7 casos, fueron casos realmente graves, donde en el proceso de parto-nacimiento mueren 4 niños, niñas. Y esto también nos resultó un desafío. Muchas veces cuando empezamos a buscar, porque en principio lo que buscábamos era esa organización de abogadas que trabaja en este tema, que los tomaran los casos. Y muchas veces la respuesta fue, pero eso no es violencia obstétrica, eso es mala praxis. Y nosotras la verdad es que lo que entendemos es que la violencia obstétrica es un caldo de cultivo para las malas prácticas médicas que pueden terminar, por ejemplo, en la muerte de un niñito que tenía que nacer, que venía para nacer. Digamos, más allá, veremos qué dice la justicia penal, la justicia civil, entendemos que no se puede hacer esta distinción, como que las tenemos como que incorporar que, bueno, nada, que en algunos sectores la violencia obstétrica recién se puede denunciar cuando tiene estas consecuencias gravísimas, y que la violencia obstétrica está instalada como en el día a día. Y lo que también, antes de avanzar, quiero decir, es que esta violencia obstétrica, en el caso que nosotros tuvimos, fue una violencia institucional, y vieron ese dicho que dicen, pegale al chancho para que grite el dueño. Lo que pasó es que las chicas, la respuesta fueron casos aislados, la respuesta es que ellas tenían del gobierno anterior, hay que decirlo, fuera otro gobierno que estaba en un proceso de vaciamiento de la salud pública muy fuerte, eran casos aislados. Pero ante esos casos aislados, lo que hicieron los médicos, parteras y enfermeras fue organizarse ellos para hacer una denuncia penal en la fiscalía contra esas mujeres que acababan de despedir a sus niños, y contra esas familias, denunciándolas por amenazas. De manera casual o causal en ese momento. ¿Y cómo se perpetraba este delito? Por publicaciones de Facebook. Lo que ellos decían es amenazante que estas mujeres pongan nuestros nombres y apellidos diciendo que sufrieron violencia o mala praxis médica. Mientras esos médicos hacían esas denuncias y un fiscal solicitaba la restricción de acercamiento de una mujer al hospital y a los servicios externos del hospital, a 300 metros, como si fuera la violenta era ella, la ONU hacía público el informe de la Relatoría de 2019, donde dice que las redes sociales son una herramienta fundamental para dar visibilidad a este tema, que es una violación a los derechos humanos. Digamos, esta es la situación de defensa corporativa que tuvieron todos los médicos, toda la institución de conjunto, frente a un conjunto de familias que se organizaban apenas para generar una página de Facebook, alguna acción frente al hospital. Necesito como dar este contexto, porque si no, tal vez no se termina como de comprender. Y además este proceso no se puede comprender tampoco que lleguemos a un sumario colectivo sin dar cuenta de este proceso de organización previo que fue de las propias mamás, de los propios papás, de las propias familias, y fue muy, muy importante. Así que también lo primero que tuvimos que hacer fue un pedido de sobreseguimiento de las propias mujeres, de las denuncias hechas contra ellas por los médicos. Este era nuestro punto de partida. Dicho eso, a ver, nosotras después de haber hecho todo este derrotero de denuncias, de presentaciones, con las resoluciones de la Defensoría del Pueblo, lo que se hace en enero de 2020, después de muchas presentaciones que se había hecho en la municipalidad, las mujeres hacen una presentación conjunta, juntan todos sus antecedentes, se presentan 7
7 mujeres en su nombre y en representación de sus 7 hijas, y solicitan al intendente que inicie un proceso de sumario para investigar lo sucedido, para establecer las sanciones y para poner en práctica todo lo que son las garantías de no repetición que había mandado a realizar la Defensoría del Pueblo de la Nación. En paralelo se solicita que se arme una mesa para que pueda haber un acompañamiento de este proceso. Bueno, como se hace una reunión, en esta reunión participa el intendente, la secretaria de Género, el secretario de Salud, y se asume esta responsabilidad de cara a lo que había hecho una gestión previa. Bueno, en marzo de 2020 sucede esto que sabemos, queda interrumpido los plazos, y recién se retoma, digamos, el sumario en marzo de este año. En marzo de este año, 7 mujeres ratifican por escrito estas denuncias. Está Celeste, está Laura, a mí me gustaría tal vez en algún momento haya preguntas que ellas también puedan responder y contar. A lo que se suman 27 testimonios más, 14 de familiares directos que fueron testigos presenciales de la violencia extrema, institucional, de los tratos deshumanizados, crueles y degradantes, que sufrieron las mujeres y sus niños y sus familias. 7 personas, que tenía acá como el anotadito para no decir raros, pero bueno. 5 testigos que fueron testigos directos, pero que no eran familiares. Otra mujer que estuvo internada en ese momento, el remisero que la llevó y que volvió, un camillero que se quedó impactado y cuando se enteró que se estaban organizando la familia se acercó porque quería dar su testimonio. Otra mujer que también había sufrido una situación parecida, pero que no quiso ser parte al principio, pero después quiso sumar su relato y su historia de vida como un testimonio. Y se sumaron también, algo que para nosotros también es como muy, muy novedoso, 8 dulas, 8 mujeres que habían participado de un voluntariado de dulas en el Hospital de Morón durante esos años. Ahí yo quiero hacer una nota al pie y agradecer especialmente a Mariana Arezzo, de la Red Argentina de Dulas, y a Amparo Saiz, que fueron quienes cuando se enteraron de esto, hicieron todo el armado de dar una contención a esas dulas, porque también para ellas era muy difícil decir, uy, voy a dar testimonio de eso, que durante años, por ahí es complejo dentro del sistema de salud, poder decir públicamente lo que se hace en el sistema de salud, por la misma lógica corporativa. Así que ese reconocimiento, porque a partir de ese sostén, 8 mujeres dulas pudieron ir a dar testimonio también a estos sumarios. Y me parece que en algunos casos habían sido testigos presenciales de las mujeres que denunciaban, de las situaciones de las mujeres que denunciaban, pero en otros fueron como testigos de reconocimiento y contaron cuestiones que se vivían diariamente de prácticas sistemáticas que pueden ser claramente encuadrables como violencia obstétrica y que eran prácticas habituales del sistema de salud. Y esto fue muy importante. Bueno, para hacerlo como cortito, ahora se llamó a declarar a más de 60 médicos, técnicos, enfermeros, parteras, 60 personas. Esto, la verdad es que, como decía Leti, la verdad es que es como algo muy... Es una novedad incluso para un sumario administrativo, ¿no? A veces se hace un sumario administrativo para quien roba una impresora, digamos. Ahora lo que tenemos que decir es el sumario administrativo se corresponde para quien roba una impresora, como no va a corresponder para un trabajador que violenta a una mujer que se va a atender. Entonces, pero son formatos que tal vez no estaban preparados para hacer este proceso y eso nos parece innovador. Y están en ese proceso de declaración testimonial o indagatoria, según el caso. Después se hacen las imputaciones y después eso se hace una junta disciplinaria que tendrá que establecer las sanciones que se imponen en cada caso. Y además de esas sanciones, que son como más, digamos, bueno, de sanciones propiamente dichas, nosotros lo que estamos planteando es que como resultado de este proceso se hagan 2 cuestiones, se establezca un protocolo para atención en caso de acompañamiento, en caso de muerte perinatal, porque la verdad es que en buena medida las violencias más grandes de forma extraña se dieron después del fallecimiento de los niños. Y para que se haga un protocolo para la realización y la tramitación de las denuncias
cuando son por violencia obstétrica propiamente dicha. Esas son dos cuestiones positivas, propositivas de cambio de política pública que nos parece importante que sea resultado de este proceso. Y como les decía, a mí me parece que hay dos cuestiones, nos parece que hay dos cuestiones que son dos aportes, dos experiencias específicas, que es una, cómo es un proceso netamente administrativo, o sea, acá es netamente el artículo 6 de la ley 25.929. Además de esto, cada una de estas mujeres podrá ir al sede penal, cada una de estas mujeres podrá ir al sede civil, pero algunas de ellas decidieron que solamente quieren hacer eso, que no quieren pasar por ningún tipo de peritaje, que no quieren transitar la vía judicial, que no quieren, pero se sintieron contenidas y validadas en su palabra, participando de este proceso. Y después la segunda cuestión que decíamos es qué pasa, como cuáles son los aportes específicos que supone una causa colectiva, un proceso colectivo. Y ahí nos parecían como algunas cuestiones, ya me fui de los 10 minutos, pero unas... bueno, primero, ¿qué nos permitió? Fundamentalmente, como hay algo del orden de la prueba que nos permite armar, ¿no? Hay mucho de la violencia obstétrica que es como difícil de probar, ¿no? Se da en un contexto institucional, cerrado, casi una institución cerrada, si uno piensa en un hospital general durante la noche. Un hospital no hay forma de comunicarse, o sea, es como difícil generar pruebas de los insultos, de los malos tratos, de los tratos de migrantes. Y la respuesta cuando la demanda es individual, la respuesta es siempre, habrá sido un caso aislado, son cosas que pasan. Y me parece que lo colectivo nos permite dar vuelta a esto. Cuando esto lo empieza a contar una mujer y lo cuenta otra mujer, y hay mujeres que participaron como voluntarias del otro lado del mostrador y dicen, sí, esto es probable, esto sucedía, esto yo lo vi, bueno, la carga de la prueba se da vuelta. Bueno, hospital, me parece que sos vos el que tenés que dar cuenta de que tenías un trato humanizado con estas mujeres. Ya no son las mujeres las que tienen que probar que fueron violentadas. Capaz que la prueba sigue siendo el testimonio, pero no es lo mismo un testimonio que 15 testimonios. Eso también es importante. Y les voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo es que había dos que decían, Celeste está, voy a contar su caso, que cuando ella ingresa a la noche, después de haber ido a la guardia durante 5 días seguidos, la terminan ingresando y no la dejan entrar, ni con acompañante, ni mujer, ni varón, ni con su teléfono celular. Ella queda incomunicada. Y pasa toda una noche sola, gritando, porque para manifestar que tenía dolor, tratando de llamar a una enfermera, pidiendo agua, y digamos, como una situación con muchísimo frío, era julio y no tenía ni una frazada para taparse, y lo que sucedió finalmente es cuando a las 7 de la mañana le van a hacer el monitoreo, su hijo Benicio ya estaba muerto. Entonces, lo que no se sabe en ese momento es cuándo ocurrió. La historia clínica dice que ella tuvo controles permanentes, cada 20 minutos, creo que es una cosa así, es una historia clínica muy ordenadita, completamente inverosímil, pero digamos, esta situación donde ella dice, a mí no me dejaron entrar con el celular, yo quedé incomunicada, digamos, la respuesta sería, bueno, tal vez fue una confusión. Pero cuando nosotros nos encontramos con Irma, y dice lo mismo, yo llegué a la noche y fui con mi marido, pero también fui con una vecina, porque yo sabía que a veces no me dejaban pasar con el varón, entonces sí, con una mujer no dejaron pasar ni al marido ni a la vecina, y cuando va a entrar le dicen con el celular tampoco, porque es un campo, no sé, como que se puede contaminar por el celular, una cosa así les dicen. Y la dejan haciendo sola el trabajo de parto, que termina también muy mal. Lo que digo es que cuando nosotros escuchamos por primera vez, incluso nosotras, ¿no? La primera vez este relato de que no dejan entrar, bueno, puede ser que es una confusión. Cuando uno lo empieza a escuchar de forma sistemática, empieza a cambiar, ¿no? Digamos, tiene que ser el hospital. Era una práctica, un protocolo no escrito. No dejar que las mujeres impedir que las mujeres mantengan un contacto con la familia que se puede poner demandante afuera, ¿no? En la sala de espera. Esta es la situación. Discúlpame, Laura, podés ir cerrando porque se nos está yendo y queremos después hablar con las compañeras que están. Recontra, sí. Quiero poner ese ejemplo, voy a elegir uno más, porque eran 3, voy a elegir uno más. Bueno, nada, y también hay algo que
que me parece que también con las dulas, las declaraciones de las dulas, se sistematiza como de forma muy clara, que es un trato discriminatorio por razones sociales, por razones raciales, por razones de edad, si eran muy viejas o eran muy jóvenes, y como un montón de situaciones de formas de insulto que estaban, que se realizaban de forma sistemática, que son idénticas a las cuestiones que las mismas mujeres denuncian del trato recibido. Y bueno, nada, me parece que hay algo de lo colectivo que sumó, que es poder decir, no estamos solas, no estamos locas, esto no es una excepción, esto es una práctica instalada. Bueno, eso es lo que tenemos para aportar como experiencia. Muchas gracias. No, gracias a vos, Laura. Y bueno, voy a volver a presentar a la compañera que nos va a contar sobre el programa Acompañar, que es la amiga Claudia Perugino, que es coordinadora nacional del programa Acompañar del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Nación. Te damos... Bien, bueno. Gracias por estar. Gracias, Majo, por la invitación. Gracias a Rela UPAN por la organización y por la convocatoria y por juntarse y por darle visibilidad a esto. Yo, que soy más grande que todas ustedes, me acuerdo de los debates en el 2008, 2009, con la incorporación de la violencia obstétrica a la 26485, que sí, que no, que te parece que da, te parece que no da, pero sí hay que incorporarla. Después del 2011, trabajando en la CONSAVIG para crear la Comisión de Violencia Obstétrica, ahí la conocí a Majo, que venía con un montón de papeles y cómo es planteando esta situación, y una ve todo lo que falta y ve todo lo que se avanzó realmente en esta problemática. Cuando armábamos el Consejo Consultivo de la Comisión de Violencia Obstétrica, decíamos, ¿y a quién convocamos? Porque bueno, no era una práctica visibilizada, ¿no es cierto?, la violencia obstétrica. Y después, bueno, a partir de los talleres que dábamos de la CONSAVIG, yo decía, podríamos hablar de cada encuentro, armar un libro con todas las situaciones de, ahí me dice Rela K. UPAN, yo soy medio burra y medio ciega estoy también, pero bueno. Como es la necesidad de darle visibilidad a una práctica, y esto, ¿no? Nosotros decíamos después de cada taller, como que podrías hacer un libro con las anécdotas de las compañeras, de las mujeres, y con esta sensación muchas veces que una tiene, y lo digo en primera persona también, de que después de un parto salió todo bien de casualidad, ¿no es cierto? Que en algún momento en el transcurso de la experiencia podría haber salido todo mal, pero que bueno, los planetas se alinearon y por esas cosas de la vida una no tiene que contar una tragedia, pero que el sistema de salud, y yo tengo muy presente cuando trabajábamos con médicas, con médicos, nos planteaban esto, que ahora vienen por nosotros también, esta sensación, ¿no? Vienen a arruinarnos la vida, vienen a complicarnos prácticas que tenemos naturalizadas, que son así desde siempre, que siempre, comentarios que siempre se dijeron, cuestiones que siempre recurrentemente las hacemos, y ahora que esto está mal también. Entonces, la importancia de organizarse, y esto, compañeras, de esta sensación que una tiene cuando hablamos de estos temas, de estar haciendo camino al andar, ¿no? Insisto, todo lo que avanzamos, todo lo que falta, pero todo lo que se está haciendo y cómo se le está allanando el camino a las que vienen atrás, que me parece que es lo más importante. Por eso, bueno, felicitarlas no solo por la convocatoria, sino por ponerle el cuerpo, la cabeza y el corazón a todo lo que hacen, y las escuchaba a Leti y a María Laura, en esto que tiene nuestra profesión también, a veces de estar descubriendo e improvisando sobre la marcha salidas, pero bueno, con la convicción de
de que lo hacemos, de que estudiamos para esto, justamente, ¿no? Para ayudar y para acompañar a otras y a otros en la lucha por garantizar la accesibilidad a los derechos. Quería esa introducción porque, bueno, me parecía interesante. Respecto al programa Acompañar, bueno, ahí la tengo a Claudia Alonso, compañera de la Ministeria también, muchas caras queridas, amigas, conocidas. Bueno, como decía Majo, estamos al frente del programa Acompañar. Nosotras, cada oportunidad que tenemos para hablar del Acompañar nos parece importante aprovecharla, porque como decimos siempre, no estamos en los grandes medios hablando de esta política pública absolutamente maravillosa que ha puesto en marcha el Ministerio de las Mujeres de la Nación, casi pisando el fin del año pasado. Estamos cumpliendo un año de puesto en marcha, ya con 100.000 personas destinatarias del programa, cosa que nos parece realmente una matriada, como decimos, que llevamos a cabo con un equipo que le mete mucha garra, mucho trabajo, mucha cabeza y mucho corazón, y con un ministerio realmente comprometido a llevar adelante esta política pública, porque nosotras solas sería imposible hacerlo. Contarles que, bueno, el Acompañar, como decimos siempre, viene a dar respuesta a una demanda histórica de los feminismos, del movimiento de mujeres y las personas que trabajamos acompañando a mujeres y personas LGTB más en situación de violencia, que era el apoyo económico para salir de esta situación, ¿no es cierto? Hemos escuchado hasta el cansancio el relato de decir, sí, yo entiendo lo que me pasa, pero no tengo cómo, no tengo recursos, hace un montón de años que no trabajo, mi familia no me puede apoyar en esto. Entonces, cuando se piensa el programa en esto del apoyo económico acompañado de un abordaje integral, nos pareció esto, ¿no? Una respuesta real y concreta. Y en estos tiempos, en este transcurrir de estar acompañando a personas, nos hemos dado cuenta de la eficacia que ha tenido en muchas de sus vidas, en la vida de muchas de ellas. Decirles que, bueno, el Acompañar está pensado para promover la autonomía de las mujeres y personas LGTBI+, que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia. Entendiendo la violencia como una problemática amplia, ¿no es cierto? Y dándole visibilidad también a tipos de violencia que, como la obstétrica, absolutamente invisibilizada, que es la violencia económica, ¿no? A veces nos dicen, ay, se anotó mi vecina al Acompañar, pero ella no es, el marido no le pega, pero bueno, nosotras siempre le decimos, si aplica para el Acompañar, es una persona que no tiene trabajo, que no tiene ingresos registrados, entonces también ha sufrido y sufre algún tipo de violencia por motivos de género, porque seguramente en estas características que está atravesando tiene que ver el hecho de ser mujer, y ni hablar de una persona LGTBI+. Decimos que el Acompañar tiene dos ejes fundamentales. Por un lado, esto que decíamos recién de promover el posicionamiento activo de las víctimas. Esto es hacer un abordaje integral y un acompañamiento integral para que en estos meses que el Acompañar dura, en estos meses que va a percibir este ingreso económico equivalente a un salario mínimo vital inmóvil, pueda realmente aplicarlo en algo que le permita, luego que termine el programa Acompañar, estar en otro lugar que en el que ingresó. La primera etapa del Acompañar fue la firma de convenios entre el Ministerio de Mujeres de Nación y las provincias en un primer lugar, y los municipios, porque la responsabilidad de que la persona perciba el ingreso económico es del Ministerio, pero el abordaje integral es responsabilidad del municipio o de la provincia. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta, porque a veces nos reclaman que no consigue un abordaje integral en la localidad o en el lugar donde la persona está transitando la situación, y esto es responsabilidad del municipio y de la provincia. Desde ya que el Ministerio tiene programas que fortalecen las áreas locales, porque sabemos que es el primer mostrador, que es el primer lugar donde la persona acude en búsqueda de apoyo, de ayuda, pero también sabemos que es muy importante visibilizar esta cuestión y que las áreas
tomen magnitud del problema que estamos atravesando. Esto que decíamos recién, 100.000 personas en un año, por un lado, nos llena de satisfacción, pero por otro lado también nos llena de preocupación, ¿no es cierto? Son personas que antes del acompañar estaban absolutamente invisibilizadas, nadie sabía que atravesaban esta situación de vulneración de derechos y que ahora tienen entidad y que ahora existen y que ahora podemos saber quiénes son. De modo que, bueno, uno de los ejes centrales, e insistimos con esto, es no solo el apoyo económico, sino también el acompañamiento. Un dato que me parece interesante también, que seguramente a ustedes por el trabajo que llevan adelante les va a aportar, antes de empezar a poner el programa en marcha, hicimos un relevamiento, el Ministerio hizo un relevamiento a nivel nacional, y solo en el 30% de los municipios había áreas de género. Esto es un dato que nos da magnitud también del camino que todavía tenemos que recorrer, ¿no es cierto? Porque bueno, son lugares donde estas temáticas que abordamos nosotras están absolutamente invisibilizadas. Como decían ustedes, la violencia obstétrica es una afrenta a los derechos humanos. Y son cuestiones que la política y el Estado tiene que resolver, ya sea el municipal, ya sea el provincial, ya sea la nación, se tienen que hacer cargo de este problema. Está en la agenda, sí, en algunos sectores, todavía no en todos, pero nosotras decimos, más allá del acompañamiento puntual a la persona en situación de violencia, también nos preocupa dejar instalada en municipios y provincia áreas con personal jerarquizado, con personal capacitado, con personal con perspectiva de género, ¿no es cierto?, que puedan abordar y puedan hacer un acompañamiento realmente eficaz a la persona que lo requiere para que en realidad pueda salir de la situación, si no, vemos que en muchos casos van a estar después de 6 meses en la misma situación en la que empezaron cuando se inscribieron en el acompañar. Una de las cuestiones más importantes que me parece destacar del programa es que no se requiere denuncia ni judicial ni policial para ingresar. Esto nos parece clave. Debatimos mucho en este punto también, porque sabemos que la denuncia, esto recién las compañeras lo decían claramente, muchas veces la persona no tiene ganas de atravesar el proceso de revictimización que significa denunciar, ¿no es cierto? Y esto no puede ser requisito para acceder a un programa, a un derecho del Estado. Entonces, esto de creerle a la persona el relato, esto de no poner en duda la palabra de la persona, nos parece absolutamente fundamental y de destacar y de difundir, ¿sí? Que no es requisito la denuncia, sobre todo en muchos distritos que desgraciadamente la requieren a las personas, que le piden para ingresar al programa la denuncia. Dejar en claro que no. No se requiere denuncia, tampoco se requiere contraprestación, la persona no está obligada a brindar ningún tipo de contraprestación, ni al municipio ni a la provincia que le otorgue el programa, y no tiene que rendir cuenta en qué gastó el dinero del ingreso. Porque bueno, como se imaginarán ustedes, dentro del universo del acompañar tenemos anécdotas de lo más variado, desde mujeres y personas de la diversidad que con el acompañar han comprado gallinas ponedoras y tienen un emprendimiento de huevos caseros que les va súper bien, hasta personas que, bueno, que se han ido, que el acompañar les ha ayudado a construir un cuarto o un baño auxiliar en la casa de algún familiar y se han podido mudar, o que han alquilado. Las respuestas son absolutamente variadas, pero importante destacar esto, que la persona está en absoluta libertad para invertir este dinero del programa. Me parecía otra de las cuestiones interesantes también de destacar del acompañar, recién lo dijimos, pero nos parece importante hacer eje en esto, que no solo es para mujeres, sino también es para personas de los colectivos LGTBI+. Desgraciadamente no, en este dato que les tiraba, que son en el 30% de las áreas teníamos, atendían a cuestiones de género, ni hablar compañeras de la diversidad
que viene muchísimo más atrás de lo que es las áreas locales, ¿no? En muchos lugares, y no hace falta ir muy lejos. En la ciudad de Buenos Aires, sin ir más lejos, no tenemos áreas que acompañen a personas de los colectivos LGTBI+, por eso tenemos que trabajar fuertemente en esto y codo a codo también con otros programas del ministerio que puedan acompañar a los colectivos. Decirles, para ir cerrando, bueno, y me quedo por si hay alguna pregunta, que en épocas de pandemia, donde ustedes saben muy bien que los requerimientos de apoyo de personas víctimas de violencia ha crecido una enormidad, porque, bueno, esta convivencia 24/24 con el agresor en muchos casos ha sido terrible, no solo en lo que hace a mujeres y colectivos de la diversidad, sino también a situaciones de ASI. El acompañar ha venido claramente a evitar femicidios, transfemicidios, travesticidios y situaciones de violencia extrema. Por eso nos parece muy importante la difusión del programa, por eso nos parece muy, muy importante contarles algo clave también, que es que el ingreso al programa se hace por medio de las áreas locales o por medio de las áreas provinciales. Nosotros como nación no somos área de ingreso al programa, pero sí tenemos la responsabilidad de garantizar que las áreas funcionen y que las áreas no les cierren la puerta a las personas que necesitan acceder al acompañar, insisto, en momentos donde la feminización de la pobreza se nos ha venido encima. Muchas cuestiones que veníamos desde la teoría repitiendo, la pandemia nos la ha puesto encima de las narices, enfrente de las narices, de modo que, bueno, la importancia de difundir el programa, que ustedes sepan que estamos ahí, un grupo de compañeras trabajando fuertemente con un compromiso enorme, porque sabemos que la respuesta tiene que ser muy eficaz a una demanda que desgraciadamente se nos lleva la vida de mujeres y de diversidades en lo cotidiano. Así que bueno, me quedo escuchándola muy atentamente, la verdad que la felicito por la tarea que están llevando adelante, y bueno, gracias otra vez, Majo, por la invitación. Bueno, gracias a vos, Claudia, por estar siempre. Para mí es una compañera, así que, bueno, ahora directamente vamos a hacer el cierre con Sonia, que es la coordinadora general de la RelaCaUFAN, pero antes de esto quiero solamente tomarme un minutito para contarles que no somos nosotras las únicas organizaciones, la única organización que trabajó en estos 16 días de activismo, y entre ellas estuvimos visitando una actividad que hizo Dando a Luz, que es la primera organización o la organización madre que trajo a la Argentina a la RelaCaUFAN, y bueno, las compañeras hicieron una actividad en conmemoración y para también dar visibilidad a la violencia a través de un test de violencia obstétrica, y también homenajeando al activismo, ¿no? en contra de la violencia obstétrica. Y en ese contexto, nuestra amiga, que muchos conocemos acá, Luciana Pecker, le pidió a la organización un relato para promocionar este evento, ¿no? que se llevó a cabo hace unos días. Y para mí, esto lo digo a nivel personal, porque yo elegí leerlo, esta explicación de violencia obstétrica es la que más se ajusta en lo que creo yo cuando nos preguntan qué es violencia obstétrica. Así que, si me permiten unos minutos, la voy a leer porque quiero ser, digamos, bien concisa con lo que decía el mensaje. La violencia obstétrica es la que ejerce el personal de salud sobre cualquier mujer o persona gestante que acude para la atención de cualquier evento obstétrico. Esto no solo incluye a las personas que están por convertirse en madres, sino también a situaciones de aborto, ya sea espontáneos o provocados,
y las situaciones de personas que sufren una muerte perinatal. Contempla la violencia no solo sobre la persona gestante, sino también sobre la persona recién nacida, y consiste desde un trato humillante y descalificador que representa violencia simbólica y psicológica, como por ejemplo no permitirte el acompañamiento por una persona de confianza, o frases que condenan un simple goce sexual, la típica bien que te gustó abrir las piernas, hasta violencia de tipo física y sexual que consiste en los tactos vaginales reiterados y sin consentimiento, y procedimientos rutinarios, dolorosos y molestos, y potencialmente riesgosos como la episiotomía, que es el corte en la vagina, el goteo con oxitocina y cesáreas innecesarias. Lo interesante y lo inquietante también de la violencia obstétrica es que muchas veces es invisible para quienes la padecieron o la están padeciendo. La violencia obstétrica se disfraza de cuidados médicos y se impregna como sensaciones que nos acompañan a lo largo de la vida y que naturalizamos. Nos deja la sensación, de algo que hicimos mal, y que por eso le médique se enoja, o por eso me desgarro, o por eso mi bebé se tuvo que internar. La culpa de todo siempre va a recaer sobre las personas que estamos poniendo el cuerpo en situaciones de parto o aborto y que se encuentran sumamente vulnerables. No hay que subestimar a la violencia obstétrica. No es solo que no te dejen parir como vos quieras. Como cualquier situación de violencia por motivos de género, hay situaciones en escalada de desprecio y de violencia que pueden resultar en secuelas graves e incluso la muerte por mala praxis médica. Así que bueno, nada, me parece importante, y ahora sí, las dejo con Sonia Cavia, que va a cerrar el encuentro, y después daremos lugar a las preguntas, por supuesto. Muchas gracias, Majo. Gracias a todas las compañeras que se expresaron previamente. Quería, en este encuentro, estando casi al cierre de los 16 días de activismo, compartir para todas las personas acá presentes qué es exactamente la modalidad de violencia obstétrica. Resulta a veces difícil y también apasionante ser la última oradora, habiendo escuchado presentaciones tan profundas, tan intensas, sobre todo cuando estamos hablando de casos de violencia obstétrica, donde fallecieron 4 bebés, y estando sus mamás presentes acá en esta sala. Así que en principio, antes de expresarme en referencia a la violencia obstétrica, quiero abrazar virtualmente a estas madres, tanto a las que están presentes como a las que no están, además de las 7 madres, también a todas esas otras madres que no han iniciado ninguna denuncia, ninguna causa, pero que sabemos que padecen este tipo de violencia extrema, con la pérdida de la vida de un hijo, con la pérdida de la capacidad reproductiva. Y también agradecer a las compañeras del municipio de Morón por el compromiso, por el coraje, por el desafío y por seguir adelante con esta lucha que nos involucra a todas, a todos y a todes, porque algunas personas elegirán no tener hijas, hijos o hijes, pero todas las personas hemos nacido, y salvo honrosas y escasas excepciones, hemos nacido en situaciones de violencia. Dicho esto, a mí me interesa, si bien ya ha pasado mucho tiempo desde que tenemos la Ley de Protección Integral de la Mujer, que fue una gran conquista del movimiento de las mujeres en la República Argentina, que vino a ratificar el compromiso del Estado al adherir a la Convención Internacional para la Erradicación de toda forma de violencia hacia la mujer. Esta ley recién llegó en el 2009, fueron muchos años de lucha,
Antes de esto teníamos la Ley de Derechos en el Nacimiento, más la Ley de Protección Integral de la Mujer viene a definir a la violencia obstétrica por primera vez en nuestro país como una modalidad de violencia. Y si bien acá hay algunas compañeras que saben muy bien de qué se trata, hay otras compañeras que si bien escuchan de la existencia de la violencia obstétrica, a veces podemos perder de vista lo que implica esta definición y también lo que acompaña al artículo y al inciso en el decreto reglamentario, para que podamos realmente dimensionar en este encuentro de qué estamos hablando cuando hablamos de leyes y de derechos vinculados al parto respetado. Como a veces las cosas entran mejor por la vista, no es una presentación, solo es compartirles el artículo para que todas lo podamos ver. La modalidad de violencia obstétrica está definida en el artículo 6 de la 26.485, en el inciso E, y es toda aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Me acuerdo de las palabras de Laura Anzorena hace un rato, ¿no? El mito de los casos aislados, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929. Y si vamos al decreto 1011/2010, en el inciso E, habla de que se considera trato deshumanizado el trato cruel, deshonroso, descalificador, humillante o amenazante, pienso en estas mujeres sin celular, solas toda la noche, en un pasillo de hospital con frío, sin nadie pudiendo tener un mínimo de compasión, ejercido por el personal de salud en el contexto de la atención del embarazo, parto y posparto, ya sea a la mujer o a la recién nacido o nacida, así como en la atención de complicaciones de abortos naturales o provocados, sean punibles o no. Se considera personal de salud a los efectos de la ley que se reglamenta a todo aquel o aquella que trabaja en un servicio, se trate de profesionales, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, trabajadoras, trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, obstétricas, obstétricos, o de quienes se ocupan del servicio hospitalario, administrativo o de maestranza. Las mujeres que se atienden a las referidas instituciones tienen el derecho a negarse a la realización de las prácticas propuestas por el personal de salud. Agrego algo más. Este derecho, compañeras, lo tenemos desde 1967 a partir de la Ley de Ejercicio Profesional de la Medicina. Desde 1967, yo tengo 53, hace 54 años que tenemos derecho a decir que no a una práctica sobre nuestros cuerpos. Y por último, quiero agregar, y díganme, por favor, si alguno lo tiene, mándenos una foto a Majo o a mí o a cualquier compañera del movimiento. Las instituciones del ámbito de la salud pública, privada y de la seguridad social deben exponer gráficamente, en forma visible y en lenguaje claro y accesible para todas las usuarias, los derechos consagrados en la ley que se reglamenta. Creo que no tenemos mucho más para decir. Esta ley es del año 2009, estamos en el 2021. Cuéntenme, compañeras, cuántas encontraron estos carteles en los hospitales, clínicas que han visitado, hayan acompañado a algún familiar, o estén siendo dulas voluntarias, o sean profesionales de la salud comprometidas con el respeto a los derechos humanos, a las prácticas seguras y a la, fundamentalmente, autonomía que tenemos las personas para decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces creo que 21 años de camino y de lucha que compartimos con algunas compañeras que estamos en este Zoom, más todo el camino y la lucha de otras compañeras en otras áreas donde felizmente ahora podemos encontrarnos y ser muchísimas más, lo cual por supuesto celebramos, nos hablan que necesitamos estar juntas, fortalecernos, no focalizarnos en las diferencias, sino en aquello que nos está uniendo para que no vuelva a suceder una muerte, un daño, ningún tipo de violencia sobre el cuerpo de ninguna persona en ninguna de las situaciones de la salud sexual y reproductiva, y específicamente lo que nos convoca ahora en este encuentro, vinculado a la gestación, el parto y el nacimiento.
no debería haber muerto ninguna mujer, ni debería haber muerto ningún bebé. Entonces, cuando nosotras nos expresamos públicamente y decimos que la violencia obstétrica está matando personas, sonamos fuertes, sonamos hasta desagradables, ¿no? Pero es una tristísima realidad. Entonces, está bueno que recordemos los textos de las leyes, son simples, son cortos, son contundentes, y necesitamos que se conozcan, y de algún modo esperamos que por fin exista un proceso real de capacitación del personal de salud, y si el personal de salud capacitado no quiere entender cuál es la manera segura de asistir a un parto de un nacimiento y cuáles son los derechos que tenemos las personas, tendrá que tal vez ser desvinculado del área de la asistencia y hacer tareas administrativas si no es despedido de su puesto de trabajo. Pero no podemos ya permitir más que se violente de esta manera a las personas en ninguna circunstancia de su salud sexual y reproductiva. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, ahora sí, tenemos unos minutos todavía para si alguien quiere agregar algo o si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, nos dicen gracias a todas, buenísimo. Para nosotros es un honor poder o haber tenido una reunión donde hay muchas que somos parte de una organización social, hay muchas que somos también militantes, activistas, y hay muchas que también son militantes de muchos años y les toca, como dijo Jazmín, ocupar un lugar, y también, como acaba de decir Sonia, bienvenidas a ocupar esos lugares, porque bueno, seremos todas las que acompañaremos y empujaremos para que no exista más la violencia obstétrica y ninguna violencia de género, por supuesto. Así que, no sé si un honor haberlas escuchado. Bueno, saludar a varias compañeras de la Relacaupan que también están presentes. Ahí está pidiendo la palabra Silvia, ¿no? Levantaste la mano. Silvia, Garry, sí. Hola a todas, y bueno, primero, tal como dijo Sonia, quiero abrazar a todas esas mamás que han sufrido la pérdida de sus bebés. Y segundo, quiero pedir, por favor, aquí hay gente que pertenece al Estado y demás, quiero pedir, yo soy acompañante en procesos de duelo perinatal, gestacional y neonatal, y quiero pedir, por favor, que nos ocupemos de cambiar leyes y de crear leyes para estas situaciones. Ahora no puedo extenderme en esto, pero hay muchas cosas por cambiar, y son dos cosas: cambiar leyes, promover nuevas leyes y capacitar al personal en lo que es una mamá, una pareja que está sufriendo por la pérdida de su bebé, ya sea gestacional, perinatal o neonatal. Hay mucho para trabajar, y yo estoy a disposición, estoy en Morón, me encantó escucharla, Laura, y bueno, estoy a disposición para todo lo que podamos hacer. Hay mucho para hacer, para que después esos duelos no se conviertan en duelos patológicos, que terminan en depresiones y en otras enfermedades. No me quiero extender más, agradezco muchísimo este encuentro. Bueno, gracias Silvia, y haremos resonar tu pedido a todos cuanto, por lo menos en mí, se haga posible resonar tu pedido. Bueno, no sé si les decimos, gracias por poder escucharla, y que ojalá se pueda erradicar la violencia obstétrica, educando. Me quedó ahí cortada la frase, pero bueno, gracias a ustedes de verdad por estar y hacer posible, ¿no? Estos encuentros. Bueno, yo creo que sí. No hay nadie, no sé, Sonia. Yo lo que quería era preguntar a las compañeras de Morón
si desde el movimiento, siendo tantas organizaciones, podemos acompañar de alguna manera con acciones que ustedes puedan pedirnos y que esté a nuestro alcance. Somos muchas organizaciones en toda la República Argentina y en Latinoamérica. Hay muchas coordinaciones nacionales en distintos países, entonces hay ciertas acciones públicas que, acompañadas dentro del mismo país y fortalecidas por redes internacionales, tienen una visibilización que en algunas oportunidades puede ser de ayuda. Creo que lo que están haciendo es inédito, empezando por el coraje de las madres, en una circunstancia tan, ni siquiera puedo calificar de difícil, ¿no? Una circunstancia que no puede ser ni calificada, y el acompañamiento de ustedes. Entonces, reiterar que estamos y que en todo lo que esté a nuestro alcance, por supuesto, vamos a estar acompañando para que puedan seguir adelante y exista el apoyo público, ¿no? Porque lo necesitamos que haya un lugar en nuestro país que sea el comienzo de algo que no debe terminar hasta que terminen todas las situaciones de violencia obstétrica. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Sonia. A nosotros nos sirve la visibilización. Seguramente ahora, cuando nosotros tengamos el final de este sumario, nos vamos a poner en contacto, le vamos a contar cómo terminó para poder darle esa visibilidad. Y ojalá que sea el primero y único sumario que tenga que haber para que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Gracias, Bueno, Leticia. Lo esperamos entonces. Sí, contá con nosotras. Y yo me faltó agregar que hay 2 compañeras que sé que pudieron acceder al programa Acompañar, así que bueno, yo sé que hay una compañera en Derqui y hay una compañera en Morón, así que bueno, para Claudia, para que sepas que hay 2 compañeras que pudieron acceder al programa, que por lo menos que yo conozco, por ahí hay más. En casos de violencia obstétrica, Majo. En casos de violencia obstétrica, y por lo menos la compañera de Derqui sin ningún tipo de denuncia. O sea, solamente explicó cuando fue a pedir el programa, ella explicó verbalmente, digamos. Es más, creo que ni se lo preguntaron, pero ella lo explicó. Qué importante. Y también eso sí, en Morón el caso fue justamente de la mujer que les digo que no quiso seguir ninguna vía judicial, que no la había iniciado, que cuando se enteró que estaban de otros casos se acercó y que fue como, el proceso en sí fue muy importante. Ella, como siempre lo dice, como se le haya poder haber dicho y haber sentido que no estaba sola y que no estaba loca. Y ella, lo único que en algún momento intentamos acompañarla, era un acompañamiento más con tratamiento psicológico, y ahí a través de la Secretaría de Género le propusieron el acompañar. Y para ella eso fue muy valioso, y poner de resalto esto que decía Claudia, de que no tener que decir que sentía ella que acceder al acompañar era exponer algún tipo de violencia doméstica de la pareja, y no que sea exclusivamente por la violencia obstétrica, para una persona que no tenía ningún tipo de acceso a recursos económicos, en este caso para hacer acceder a un tratamiento de salud mental, fue como muy reparador. Eso que tal vez es como poco, digo yo, y que fue muy significativo el acceso al programa. Y una pregunta me hicieron, no, Silvia, no soy de Derqui, lo que pasa es que estuve en una asamblea, en un encuentro, en realidad feminista popular, donde había una mesa de violencia obstétrica, y cuando empecé a hablar, una compañera de Derqui se acercó y me contó que su sobrina había sufrido violencia obstétrica y que había pedido la reparación
dentro del programa Acompañar, que bueno, que lo da el Estado y que tenemos acá a Claudia contándonos. Así que bueno, no quería dejar de decirlo porque me había enterado de esa manera. Bueno, entonces, si no hay ninguna preguntita más, por mi parte, la Relacaupán Argentina los saluda, cierra la comunicación por un ratito porque siempre estamos en las redes y enredándonos. Así que mil gracias de verdad a todas, a las compañeras que enseguida me dijeron que sí para armar este encuentro, y a las compañeras que escucharon con respeto y amabilidad, que eso también se agradece y está buenísimo. Muchas gracias, Majo, por la convocatoria, y gracias a todas. Seguimos caminando. Gracias. Gracias, hasta Gracias luego. a todas por lo que Gracias, hacen. Jazmín, gracias. Gracias. Muchas gracias, compañera. Gracias, a disposición. Gracias a todas. Saludos. Gracias.